Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. En este video trataremos el proyecto 2 de matemáticas de la quincena número 2 del cuadernillo 5 de tercero de secundaria. Este proyecto se titula Las figuras semejantes. En estas 2 semanas vas a aprender cuando dos figuras son semejantes y cómo se usa este concepto en el arte. Además, vas a poder demostrar tu conocimiento elaborando una demostración de lo que es el teorema de Tales en un video. Es decir, que luego de haber realizado las actividades de este proyecto y saber cuándo las figuras son semejantes, vas a tener que grabarte demostrando el teorema de Tales. Pasando a las actividades, en la primera actividad vas a mirar el video que está en este enlace y vas a dar respuesta a estas 3 preguntas. ¿Dónde se observa matemática en el arte? ¿Qué formas aparecen en el video? ¿Y qué es un rectángulo perfecto según el video? Por eso es importante que mires el video para que puedas responder estas preguntas de esta actividad. En actividad 2 vas a elegir distintas tarjetas de crédito y carnet, que pueden ser tarjetas de distintos bancos como de Reserva, Popular, BHD, y carnet de seguro, o puede ser tarjetas que se usan en las distintas tiendas como La Sirena, El Encanto, Priceman y demás tiendas. Vas a medir los lados de esas tarjetas, es decir, lo que es el largo y el ancho. Luego que lo midas, vas a dividir el lado largo entre el lado corto o lado ancho. Y luego vas a responder cuál es el resultado de haber hecho esa medición y esa división del largo entre el corto. Aquí vamos a ver un ejemplo con una tarjeta de crédito en reservas, donde el largo mide 8.5 centímetros. Toma tu regla y vas a medir lo que es el largo. Luego, el ancho mide 5.5 centímetros. Colocas tu regla aquí y mides lo que es el ancho. Como se te pide aquí en actividad, vamos a dividir lo que es la medida del largo entre la medida del ancho o el corto. Dividimos 8.5 centímetros entre 5.5 centímetros y eso es aproximadamente 1.55 centímetros. Ese procedimiento lo vas a hacer con distintas tarjetas o carnet y vas a verificar si es el mismo resultado, si es diferente o si son parecidos. Aquí se te habla sobre los rectángulos áureos que aparecen en lo que es el video, que son rectángulos perfectos, que ellos tienen todos los ángulos de 90 grados y sus lados guardan una proporción. Te hablan de figuras semejantes. Está la definición aquí, lo que es la constante de proporcionalidad, lo que es el número de oro y demás cosas que te van a ayudar a tener mayor conocimiento del tema. Es bueno que leas esta información, así tu conocimiento sea mayor. Pasando a actividad 3, se te dice que ABCD, es decir, este rectángulo y este rectángulo, el ECDF, son semejantes y que ABEF, es decir, este es un cuadrado y que AB mide
1 centímetro. Y que ese mide X centímetros. Esto mide X centímetros y este mide 1 centímetro. Como vemos aquí. Y aquí, como esto es un cuadrado y AB mide 1 centímetro, también esto va a medir 1 centímetro. Además, como este lado AB mide 1 centímetro, también este lado DC va a medir 1 centímetro. En el apartado A se te dice que encuentre el valor de X. Como los rectángulos son semejantes, entonces existe la proporcionalidad entre sus lados correspondientes. Por lo tanto, el largo del rectángulo más grande, que es el rectángulo ABCD, dividido entre el largo del rectángulo más pequeño, que es FECD, va a ser igual a dividir el ancho del rectángulo más grande entre el ancho del rectángulo más pequeño. Y de ahí sabemos que el largo del rectángulo más grande es BE más EC y que el largo del rectángulo más pequeño es CD. También que el ancho del rectángulo más grande es AB y que el ancho del rectángulo más pequeño es EC. De ahí sabemos que BE mide 1 centímetro, que EC mide X centímetros y que CD mide 1 centímetro. AB mide 1 centímetro y S mide X centímetros. Y ahí tenemos lo que es esa proporción y tenemos nuestra ecuación. Ahora vamos a multiplicar los extremos, que sería 1 más X por X, y los medios 1 por 1, que es igual a 1. Aquí vamos a aplicar la propiedad distributiva de la multiplicación respecto a la suma. Esta X va a multiplicar al 1 y va a multiplicar a la X. X por 1 es X y X por X es X cuadrado, igual a 1. Vamos a reordenar esto y nos va a quedar que X cuadrado más X, sumamos el opuesto de 1 a ambos lados, nos queda menos 1 igual a 0. Aquí tenemos una ecuación cuadrática que tiene la forma ax cuadrado más bx más c igual a 0, donde a vale 1, que es el coeficiente del término cuadrático. Aquí b vale 1, que es el coeficiente del término de primer grado. Y c vale negativo 1, que es el término independiente. Recordemos la fórmula general para resolver ecuaciones de segundo grado, que es igual a x igual a menos b más o menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac dividido por 2a. ¿Qué vamos a hacer? Sustituir estos valores en su respectivo lugar. Donde está la b, el valor que tiene la b, que es 1. Donde está la a, el valor que tiene, que es 1. Y donde está la c, su valor, que es negativo 1. Hacemos esa sustitución, donde está la b el 1, donde está la A el 1 y donde está la C negativo 1. Ahora vamos a hacer las operaciones. Hacemos esta potencia y esta multiplicación que está dentro de la raíz. Y nos queda que x es igual a menos 1 más o menos la raíz cuadrada de 1 al cuadrado, que es 1, negativo 4 por 1 es negativo 4, negativo 4 por negativo 1 es positivo 4, dividido por
2 por 1 es 2. Ahora hacemos esta operación que está dentro de la raíz, esta suma. Nos queda que x es igual a menos 1 más o menos raíz cuadrada de 1 más 4 es 5 dividido por 2. De aquí se desprenden dos soluciones. Recuerden que es una ecuación cuadrática. Como es de segundo grado, tiene dos soluciones. Una primera solución con el positivo, que va a ser igual a negativo 1 más raíz de 5 dividido por 2. Y una solución con el negativo, que así sería negativo 1 menos raíz de 5 sobre 2. Como lo que queremos es el valor de x, y x es la longitud del segmento EC, y las longitudes no pueden ser negativas, como este valor es un número negativo, lo descartamos, no es solución. Entonces, la solución es que x es igual a negativo 1 más raíz de 5 sobre 2. Esa es nuestra solución al apartado A. Lo que es el apartado B nos dice encuentra la constante de proporcionalidad de los lados. De aquí ya sabemos la proporción que hay entre estos lados de estos rectángulos semejantes. Vamos a llamar a R la constante de proporcionalidad o razón de semejanza. Ya sabemos que esa razón, si dividimos el largo del rectángulo más grande entre el largo del rectángulo más pequeño, vamos a ver la razón o constante de proporcionalidad. Y también si utilizamos los anchos, podemos tomar el que deseemos de aquí. Yo voy a tomar lo que es dividir el largo del rectángulo más grande entre el largo del rectángulo más pequeño. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí vamos a sustituir donde está la x, el valor que hemos obtenido en el apartado A. Sustituimos y tenemos que la razón o constante de proporcionalidad va a ser igual a 1 más el valor de x, que es negativo 1 más raíz de 5 sobre 2, dividido entre 1. Cuando dividimos una cantidad entre 1, nos queda ella misma. Es decir, que nos va a quedar el numerador, que es 1 más negativo 1 más raíz de 5 sobre 2. De aquí tenemos una suma de fracciones. Podemos reescribir esto para que tengan igual denominador. Aquí podemos escribir el 1 como 2 entre 2, que es igual a 1. Y ahí tenemos igual denominador. Aquí, cuando tenemos fracciones con igual denominador, escribimos el mismo denominador y trabajamos u operamos los numeradores. Y nos queda 2 menos 1 más raíz de 5. Que nos quedaría 2 menos 1 es 1 más raíz de 5 sobre 2. Y esta es la constante de proporcionalidad de los lados de estos dos rectángulos que son semejantes. Ahí está resuelto este ejercicio o actividad. Pasamos a la actividad 4 y preguntan cómo dibujarías dentro del rectángulo SDF, si dentro de este rectángulo SDF, un rectángulo semejante a los anteriores que tenga a S como uno de sus lados. Entonces, vamos a trazar un segmento paralelo a S de la forma siguiente. Y ya ahí tenemos un rectángulo semejante a estos anteriores, como también pudiste ver en el video, ya que este es un rectángulo, son rectángulos áureos, que todos guardan la misma proporción y son semejantes. Entonces, ahí vemos que este rectángulo que hemos dibujado, el rectángulo SHG, es semejante con los rectángulos anteriores. Y ahí está resuelto esta actividad. Pasamos a la actividad 5
Preguntan en el apartado A si es posible dibujar dos cuadrados que sean semejantes. ¿Por qué? Y en el caso de que pienses que sí se puede, que construya dos que lo sean. Si es posible, porque todos los cuadrados son semejantes, ya que los cuadrados son polígonos regulares y los polígonos regulares todos son semejantes. Aquí vamos a ver dos cuadrados que son semejantes. Apartado B, preguntan si es posible dibujar dos rectángulos que es semejante y por qué. Y si es posible, porque todo rectángulo tiene sus ángulos correspondientes congruentes, es decir, de 90 grados. Y además se puede dibujar dos rectángulos con sus lados correspondientes proporcionales. Y ahí se cumplen los criterios de semejanza para polígonos, que sus ángulos correspondientes sean congruentes y que sus lados correspondientes sean proporcionales. Y aquí tenemos dos rectángulos que son semejantes. Tienen sus ángulos correspondientes semejantes, es decir, de 90 grados. Y aquí podemos ver la proporcionalidad que hay entre sus lados. Si dividimos aquí 2 entre 8, vamos a ver que es lo mismo que dividir 3 entre 2. Preguntan en el apartado C si es posible dibujar dos triángulos que sean semejantes. ¿Por qué? Y si es así, que construya dos que lo sean. Antes de eso, de dar respuesta, vamos a ver los postulados o criterios de semejanza para triángulos, donde se ve que si hay dos ángulos correspondientes que sean congruentes, esos triángulos van a ser semejantes. Si los lados son proporcionales, también serán semejantes esos triángulos. Y si hay dos lados correspondientes proporcionales y el ángulo comprendido entre esos lados es congruente, también esos triángulos serán semejantes. Entonces, sí podemos dibujar dos triángulos que sean semejantes, que cumplan con una de estas condiciones. Y aquí vemos un ejemplo de dos triángulos que son semejantes, que cumplen, que sus lados son proporcionales y además él también cumple con el criterio de que sus ángulos correspondientes son congruentes. Y aquí vemos que este cumple con las tres condiciones, tres criterios o postulados de semejanza de triángulos. Pasamos a la actividad 6. Dice que decide si estas afirmaciones son verdaderas o falsas y expliques por qué. Dos hexágonos siempre son semejantes. Eso es verdadero porque todos los polígonos regulares son semejantes, ya que esto cumple con los criterios de semejanza. En el apartado B, si dos pentágonos son siempre semejantes. Eso es falso, porque para que sean siempre semejantes deben ser regulares. Si son irregulares, no van a ser siempre semejantes, al menos que cumplan con los criterios de semejanza para polígonos. En el apartado C nos dicen si dos figuras son semejantes, entonces los lados de una se obtienen multiplicando por un mismo número los lados de la otra. Eso es verdadero, porque cuando dos figuras son semejantes, existe lo que es la constante de proporcionalidad, que cuando multiplicamos un lado de una de las figuras por esa constante, se obtiene lo que es la medida del lado o los lados de la otra figura. Pasamos a la actividad 7. Preguntan si es suficiente con saber que dos cuadriláteros tienen los mismos ángulos para determinar que son semejantes. ¿Y por qué? Aquí vemos que hay dos cuadriláteros, un rectángulo y un cuadrado. Y podemos ver que tienen sus ángulos congruentes, que son correspondientes.
Entonces vemos que miden 90 grados aquí y aquí también miden 90 grados. Pero esa condición no es suficiente. También los lados deben ser proporcionales. Y aquí no hay ninguna proporcionalidad entre los lados de estos dos cuadriláteros. Por lo tanto, no es suficiente con saber que tienen los mismos ángulos para decir que son semejantes dos cuadriláteros. También se debe dar que sus lados correspondientes sean proporcionales. En el apartado B preguntan, ¿alcanza con saber que dos triángulos tienen los mismos ángulos para determinar que son semejantes? ¿Por qué? Ya vimos en lo que son las actividades anteriores que sí, que han postulado donde dice que si dos triángulos tienen dos ángulos correspondientes, congruentes o de la misma medida, son semejantes. Y ahí va a cumplir con lo ese con el criterio AAA, ángulo, 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 o con el criterio AA, que es ángulo, ángulo. Pasamos a la actividad 8. En esta figura se te dice que AB es paralelo a DE, es decir, que AB es paralelo a DE. Y te preguntan si es cierto que AD entre DO es igual a BE entre EO. Es decir, si los lados de estos triángulos son proporcionales. ¿Y cómo te das cuenta? Hay un teorema que dice que toda paralela a un lado de un triángulo divide a los otros dos lados en segmentos proporcionales. Ya con saber ese teorema nos damos cuenta que eso es cierto. Y se cumple que AD sobre DO es igual a BE sobre EO. Pero esto se puede demostrar. Y vamos a ver la demostración ahora. Vamos a ver una hipótesis, según condición aquí. Podemos que en el triángulo ABO, ese triángulo grande, ya sabemos, según la información de aquí, que el segmento AB o el lado AB es paralelo al lado DE. Lo que queremos demostrar es esa proporción que está ahí. Vamos a construir lo que es una recta que va a pasar por el vértice O y que va a ser paralela a esos dos segmentos o lados de esos dos triángulos que se forman ahí, el triángulo ABO y el triángulo DEO. Trazamos la recta y la vamos a llamar R. Luego vamos a lo que es la demostración. Vamos a escribir las afirmaciones y por qué razón afirmamos eso. La primera afirmación es que esta recta R y estos lados son paralelos, por lo que es la construcción que hicimos anteriormente. La afirmación 2, vamos a decir que AO, este lado, y este lado BO son transversales, por definición de transversales. La afirmación 3 es que AD sobre DO es igual a BE sobre EO, por lo que es el teorema de Tales, que veremos más adelante. Con esto, conociendo el teorema de Tales, queda demostrado que esto es cierto. ¿Y cómo nos damos cuenta? A través de este teorema o a través de la demostración aplicando este procedimiento y el conocimiento del teorema de Tales. Ahora veremos otra forma de cómo llegar a la solución. Existe un teorema, que es el teorema fundamental de la existencia de triángulos semejantes, que dice que toda paralela a un lado de un triángulo forma con los otros dos lados un triángulo semejante al primero. Es decir,
que si trazamos un segmento, una recta paralela a uno de los lados de un triángulo, se forma otro semejante al primer triángulo. Entonces, tenemos nuestra hipótesis en el triángulo ABO. AB es paralelo a DI. Nuestra tesis es demostrar que los triángulos ABO y DO son semejantes. Entonces, en nuestra demostración, vamos a afirmar y a decir por qué razón afirmamos. La primera afirmación es que el ángulo DOE es congruente con el mismo, es decir, el ángulo DOE, por la propiedad reflexiva de la congruencia de ángulos, que dice que todo ángulo es congruente con el mismo. La afirmación número 2 es que el ángulo OEE, es decir, este ángulo, es congruente con el ángulo OAB, este ángulo, por ser ángulos correspondientes entre paralelas. También el ángulo OED, este ángulo, es congruente con el ángulo OBA, con este, por ser ángulos correspondientes entre paralelas. De ahí demostramos que los triángulos ABO y DEO son semejantes por el postulado de semejanza de triángulos AAA o ángulo, 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 porque vemos que ese ángulo es congruente con el mismo y es común en este triángulo pequeño y en el grande. Ese ángulo es congruente con este, que está en el grande y en el pequeño, igual que esto. Como vemos que los tres ángulos correspondientes son congruentes, se cumple este postulado y por lo tanto los triángulos son semejantes. Entonces, si los triángulos son semejantes, se puede afirmar o podemos afirmar que sus lados son proporcionales. Este lado, que es igual a AD más DO, entre ese lado del triángulo más pequeño, que es DO, va a ser igual a este lado, que es BE más EO, entre este lado del triángulo pequeño, que es EO. Aquí podemos distribuir el denominador a lo que es la suma que está en el numerador. Tenemos que AD entre DO más DO entre DO. Y hacemos lo mismo de este lado. Nos queda BE sobre EO más EO entre EO. Aquí, si dividimos esta longitud, vemos que es 1, igual que aquí. Y nos queda que AD sobre DO más 1 es igual a BE sobre EO más 1. Restamos 1 a ambos lados y nos queda esta expresión. Esto es 0 y aquí también es 0. Y nos queda que AD sobre DO es igual a BE sobre EO. Y nos damos cuenta que esto es cierto a través de la demostración. Ahí tenemos dos formas de cómo llegar o dar respuesta a esta situación. Pasando a la actividad 9, nos dice que en esta figura RS y T son rectas paralelas y AB son transversales. Nos piden decir si esto es cierto y cómo nos damos cuenta. Este es el teorema de Tales. Si tres o más paralelas son cortadas por dos secantes, entonces dos segmentos cualesquiera de una de las secantes son proporcionales a los correspondientes de la otra. Entonces vamos a demostrar este teorema. Nuestra hipótesis es que R, S y T son paralelas y A y B son transversales, como dice el problema o actividad. Nuestra tesis es demostrar que esto es cierto o si no es cierto. Entonces vamos a construir
una construcción auxiliar. Vamos a dividir los segmentos A, B y C respectivamente en M y N partes congruentes. Y por cada punto vamos a trazar una paralela a las 3 paralelas dadas en la figura. De esta forma. Llamaremos U la longitud de los segmentos marcados en la recta A y K a los determinados en la recta B, como se muestra aquí. También esta longitud de AB, sabemos que la dividimos en K segmento M veces. Entonces esa longitud completa va a ser M por K. Y aquí será esa longitud NK y aquí va a ser M por U. Recuerden que esta parte de A se va a dividir U veces. Y aquí N por U. Luego vamos a la demostración con las afirmaciones y las razones. Aquí AB va a ser igual a M por K y BC va a ser igual a N por K. Recuerden que dividimos segmento AB y BC, MBC y NBC respectivamente. Y esto es por la adición de longitudes de segmentos. La segunda afirmación es que AB sobre BC es igual a MK sobre NK. Y aquí, cancelándose las K, tenemos que AB sobre BC es igual a M sobre N. ¿Por qué razón? Por división miembro a miembro de las dos igualdades anteriores. Dividimos esto entre esto y llegamos a este resultado. Afirmación 3 es que las paralelas auxiliares dividen a DE y a EF en M y N partes congruentes respectivamente. ¿Por qué razón? Porque si varias paralelas determinan sobre una de dos secantes segmentos congruentes, entonces sobre la otra también determinan segmentos congruentes. Como aquí se dividió en N partes congruentes, esta secante o transversal también va a pasar con la otra lo mismo. La afirmación número 4 es que DE es igual a M por U y EF es igual a N por U. Dividimos en la afirmación 5 estas dos igualdades, como hicimos aquí. Y tenemos que DE sobre EF es igual a MU sobre NU. Y de aquí, eliminándose las U, nos queda que DE sobre EF es igual a M sobre N por división miembro a miembro de las dos igualdades anteriores, como hicimos aquí. La afirmación 6 es que AB sobre BC es igual a M sobre N, como vimos aquí, y que D sobre F es igual a M sobre N. Y si esto se cumple, entonces tenemos que AB sobre BC es igual a DE sobre EF, por lo que es la propiedad transitiva de la igualdad. Por lo tanto, si esto se cumple y esto también se cumple, entonces AB sobre BC es igual a DE sobre EF y vemos que esto es cierto y queda demostrado lo que es el teorema de Tales. Entonces, pasando a lo que es el producto entregable, recuerda que vas a hacer un video demostrando el teorema de Tales, que ya hemos demostrado en la actividad anterior, la actividad 9. Aquí se te dice que con esa respuesta a esa actividad vas a hacer tu demostración del teorema de Tales. Vas a hacer un video donde vas a explicar o vas a hacer esa demostración, donde puedes utilizar lo que es imágenes, tu intervención oral y demás
cosas. Te puedes guiar de estos pasos que están ahí, creando un borrador o ensayando tu explicación y demás cosas. También te puedes hacer estas preguntas que están aquí, de cómo se explica la relación entre los segmentos, que están explicados en lo que es las actividades anteriores y lo que es la explicación o demostración de teorema de Tales. Ya también vas a hacer lo que es la preparación de lo que vas a hacer, tus imágenes, si vas a hacer una presentación, si lo vas a hacer en una pizarra, recuerda tener una buena figura con reglas, hacerla, y te puedes grabar en una pizarra con tu celular o una cámara haciendo la demostración de teorema de Tales. También puedes preparar una presentación con imágenes, como se te dice aquí, o también puedes hacerlo en tu cuaderno o en hojas y te grabas con tu celular o que alguien te grabe, tu socio de aprendizaje. Luego armas tu video y demás y se lo muestra a lo que es tu compañero de aprendizaje para que te diga cómo te quedó o si debes grabarlo otra vez para que quede en mejores condiciones. Luego que tenga todo listo, le entregas tu video grabado a tu profesor, ya sea por WhatsApp, por Classroom o por la vía que él te haya descrito o explicado. También vas a escribir aquí algunas preguntas que le haría tu profesor y también vas a evaluar con estas preguntas tu trabajo, qué harías distinto la próxima vez, de las explicaciones que aparecen en este proyecto, qué fue lo que más te llamó la atención y por qué, y qué parte de este trabajo te resultó más difícil. Así estarás evaluando lo que has realizado en este proyecto. Nada, hasta aquí este video. Si te gustó, dale me gusta. Si no te has suscrito, suscríbete y activa la campana de las notificaciones para que recibas la información cuando suba nuevo contenido. También puedes comentar y dejar tus sugerencias. Recuerda compartir con quien creas que necesite este video. Hasta un próximo video. Bendiciones.